eh, al hablar de la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer las mismas consideraciones que ya habíamos hecho al principio de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Sabemos que los niveles de glucosa, ¿verdad? Son producto de un equilibrio en el que participa la producción, el consumo, ¿verdad? Y las diferentes regulaciones, más lo que nosotros consumimos en la alimentación, ¿verdad? La acción de las células beta que producen tanto insulina como glucagón para que la glucosa disminuya o para que aumente según las necesidades del momento. Aquí tenemos el recordatorio, ¿verdad?, de cómo se produce la secreción de insulina y las diferentes cosas que pueden participar en su regulación a nivel de la célula beta. Y volver a recordar pues que la diabetes mellitus no es una sola enfermedad, y que cuando hablamos de la diabetes mellitus tipo 2, nos referimos a un problema, por una parte, de resistencia, pero por otra parte también de deterioro en la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, que terminan, ¿verdad?, produciendo la hiperglucemia. Entonces, en este caso, no tenemos destrucción de células beta, pero puede llegar a haber un deterioro en la secreción de insulina, lo cual es una cosa que se va dando en una forma progresiva, que al principio normalmente inicia con un problema de resistencia, es decir, hay suficiente insulina, pero no hace suficiente efecto. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, específicamente explicado que la diabetes tipo 2 es un grupo de trastornos que se caracterizan por grados variables de, por una parte, resistencia a la insulina y por otra parte, menor secreción de insulina, ¿verdad? Es prácticamente lo que acabamos de explicar. 97% de todos los pacientes con diabetes mellitus son diabéticos tipo 2. Ya decíamos, ¿verdad?, cuando hablábamos de diabetes tipo 1, que según algunas estadísticas, de todos los casos de diabetes, entre el 5 y el 10% pueden ser diabéticos tipo 1. Los demás, en su mayoría, es decir, hasta 90-95%, la mayoría serán diabéticos tipo 2, salvo algunos otros que son de las otras categorías, ¿verdad? Pero son más poquitos. Sin embargo, decíamos también, cuando veíamos, ¿verdad?, la prevalencia mundial de casos de diabetes tipo 1, que en algunos lugares la prevalencia es de más de 30 casos por 100,000 habitantes al año y que en otros es incluso menos del 1%, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, es válido que nosotros digamos que 97% son diabéticos tipo 2 y que 3% o menos, por lo menos en nuestro medio, son diabéticos del tipo 1. Y eso es lo que nosotros vemos en la vida práctica también, ¿verdad?, en nuestra consulta. En esta imagen, ¿verdad?, nosotros podemos ver representado como puntitos blancos, ¿verdad?, las moléculas de azúcar en la sangre en un paciente normal. Y aquí, cómo es mucho mayor la cantidad, ¿verdad?, la presencia de glucosa en un paciente diabético de tipo 2. ¿Ves? Una ilustración artística, ¿verdad?, de la diferencia de concentración de glucosa en un paciente normal comparado con un paciente diabético. Ahora, la diabetes, ¿verdad?, se ha visto un aumento
significativo en los últimos años, ¿verdad? De la diabetes. Y así, por ejemplo, aquí hay una comparación entre los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, entre los cuales nos consideramos nosotros, ¿verdad? Pero en general en todos los países, cómo la tendencia es a ir aumentando. Y aquí veíamos una diferencia de diabetes en el lapso de 5 años, de 1995 al 2000, y la diferencia, ¿verdad?, que nosotros estamos esperando tener de aquí a un par de años. Si del 95 al 2000 hubo un incremento de casos de diabetes, ¿verdad?, que era, digamos, tal vez de un 10%, una cosa así, pero del 2000 al 2025, lo que esperamos de incremento es prácticamente del doble. Y esto es más evidente en los países en vías de desarrollo que en nuestros países, ¿verdad? Que en los países desarrollados, perdón. Entonces, un detalle interesante del aumento, ¿verdad?, de casos de diabetes tipo 2 es el aumento de la incidencia en edades en las que antes la diabetes era mucho menos frecuente. ¿Cuáles son? Los niños y los adolescentes. Porque hasta hace poco, ¿verdad?, la mayoría de niños a los que se les diagnosticaba diabetes no era diabetes tipo 2, era diabetes, ¿verdad?, del tipo 1. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de casos nuevos de diabetes en niños y adolescentes ya no son casos de diabetes tipo 1, sino que son casos de diabetes tipo 2. Y aquí hay una estadística que dice que representa la diabetes tipo 2 hasta un 45% de los casos de diabetes en niños y adolescentes. Entonces, ¿verdad? Quiere decir que esto ha aumentado en una forma desproporcionada, ¿verdad? En los últimos años. Ahora, la mayoría de casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes es evidente que tiene relación con el aspecto nutricional, ¿verdad? La obesidad. Por lo tanto, malas costumbres de alimentación y falta de actividad física. Y aquí tenemos, ¿verdad?, representada la causa fisiopatológica de la diabetes tipo 2. Podemos, si nosotros le investigamos, ¿verdad?, a cada paciente, podemos encontrar que un 28.7%, es decir, un poco más de la cuarta parte de los pacientes, nosotros podemos acusar que la hiperglucemia es por resistencia a la insulina. En un 15.9% es por una disminución en la secreción de la insulina. Pero fuera de estas dos, ¿verdad?, categorías, ¿verdad?, tenemos una de más del 50% en la cual se encuentran las dos cosas, es decir, tanto resistencia a la insulina como deterioro en la secreción de insulina. Es decir, si nosotros queremos saber cuántos son los pacientes que tienen resistencia a la insulina, pues lógicamente nos vamos a encontrar que son más del 80%, porque 54, ¿verdad?, más 28, estamos hablando, 28.7, estamos hablando de 82.7% de pacientes que tienen resistencia a la insulina. O sea, estos tienen resistencia a la insulina y estos tienen resistencia a la insulina. Estos no tienen deterioro en la secreción de insulina. Estos sí.
¿verdad? Pero todos estos tienen resistencia a la insulina. Ahora bien, si nos vamos a evaluar la otra parte, 15.9%, ¿verdad? Tienen deterioro en la secreción de insulina, pero también este 54%. ¿Qué quiere decir? 54 más 15, estamos hablando de 54, 64, 79.9%, ¿verdad? De pacientes que tienen deterioro en la secreción de insulina. Por lo tanto, quiere decir que hay dos cosas importantes en la diabetes tipo 2. Una, aparentemente la mayor, ¿verdad?, es la resistencia a la insulina, pero dos, también significativa e importante, es el deterioro en la secreción de insulina. Esto es importante entenderlo porque también nos va a ayudar, ¿verdad?, a comprender y a decidir en una forma comprensiva el tratamiento, ¿verdad?, que debe recibir el paciente diabético tipo 2. Ahora, factores, ¿verdad?, que hacen que se desarrolle más fácilmente la diabetes tipo 2 incluyen, por una parte, los antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Es evidente que hay una predisposición genética. Sin embargo, no se trata de algunos haplotipos específicos como veíamos en la diabetes tipo 2, sino que aquí, ¿verdad?, se han descubierto una gran cantidad de genes que guardan asociación, ¿verdad?, con el aparecimiento de la diabetes tipo 2. Entonces, y más aún, ¿verdad?, en la línea materna que en la línea paterna, porque se ha visto que gran parte de la carga genética de diabetes se encuentra en el ADN, por ejemplo, de las mitocondrias. Y sabemos que cuando se da la fecundación del óvulo, pues el espermatozoide prácticamente solo aporta el núcleo, pero nada de citoplasma, y todo lo demás, ¿verdad?, está comprendido en el citoplasma del óvulo. Por lo tanto, ahí, ¿verdad?, es donde hay una mayor carga genética, sobre todo entonces en la parte materna. Otro factor de riesgo es la obesidad. Mientras mayor es el peso, mayor es la resistencia a la insulina y por lo tanto mayor posibilidad de ir desarrollando diabetes tipo 2. La inactividad física habitual, en realidad en forma indirecta, ¿verdad?, conduce a obesidad y por lo tanto conduce a una mayor posibilidad de desarrollo de diabetes tipo 2. La raza también tiene que ver. Nosotros, ¿verdad?, que somos de ascendencia latina, tenemos un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que otros, como por ejemplo los caucásicos, ¿verdad?, o los asiáticos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto tiene, es decir, que por raza nosotros ya tenemos, ¿verdad?, un factor de riesgo que lo compartimos todos, ¿verdad? Toda la familia, ¿verdad?, de ascendencia latina. Que nosotros tengamos el antecedente documentado de glucosa anormal o de una tolerancia anormal a la glucosa o de una hemoglobina glucosilada anormal, aunque no llegue a nivel de diabetes, pero si ya se salen de lo normal, ya eso es un factor de riesgo para desarrollar diabetes del tipo 2. Antecedentes en el caso de las mujeres de haber presentado diabetes mellitus gestacional o, aunque no se le haya hecho diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, pero que haya dado a luz un niño de más de 4 kilos, es decir,
9 libras de peso en adelante al momento del nacimiento, estamos hablando de un bebé macrosómico. Y eso muy normalmente, ¿verdad?, ocurre cuando el bebé se ha visto en un ambiente de hiperglucemia. O sea que, ¿verdad?, también esto, aunque no se haya documentado diabetes mellitus gestacional, se infiere que esa paciente posiblemente tuvo diabetes mellitus gestacional y, por lo tanto, ¿verdad?, tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus del tipo 2. Otros factores, ¿verdad?, que guardan relación, ¿verdad?, son la presencia de hipertensión, la presencia de un nivel bajo de colesterol HDL, que es lo que decimos la parte buena del colesterol, ¿verdad?, niveles de triglicéridos de más de 250 o antecedentes de trastornos como el síndrome de ovario poliquístico o la presencia de características físicas como la acantosis nigricans, ¿verdad?, que son sugestivos de resistencia a la insulina, o antecedentes de enfermedad cardiovascular. Todas estas cosas guardan alguna relación, ¿verdad?, con la hiperglucemia y por lo tanto son factores de riesgo para desarrollar más fácilmente diabetes mellitus del tipo 2. ¿Qué quiere decir? Que por lo tanto, pacientes obesos, pacientes con familiares diabéticos, pacientes sedentarios, pacientes que hayan tenido, en el caso de las mujeres, diabetes gestacional o de haber dado a luz un bebé macrosómico, pacientes con hipertensión, pacientes con alteraciones en el colesterol o en los triglicéridos, como las que hemos comentado, pacientes con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico o con presencia de acantosis nígrica o de enfermedad cardiovascular, son pacientes que tenemos que vigilar más. Tienen un mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 y por lo tanto tenemos que, ¿verdad?, vigilar a esto. Si tenemos en control un paciente por hipertensión, siempre hay que hacerle periódicamente su medición de glucosa. Que lo tenemos en control porque el colesterol y los triglicéridos, siempre hay que hacerle su control de glucosa, porque estos son factores de riesgo. Nosotros vemos al paciente que está obeso, que tiene acantosis nígrica, aunque lo veamos por otra enfermedad, hay que vigilar cómo está su glucosa, porque son factores que nos dan una mayor posibilidad de que el paciente, si no es diabético, pues que se va a hacer diabético muy seguramente más adelante. Cuando hablamos del aspecto genético en la diabetes tipo 2, se ha visto, ¿verdad?, que la concordancia de la aparición de diabetes en pacientes gemelos es de hasta el 90%. ¿Qué quiere decir? Que si tienen la misma genética y uno se hace diabético, lo más seguro es que el otro también se va a hacer diabético. Puede ser, ¿verdad?, que el cuidado que se tenga con la alimentación, con la nutrición, con la actividad física, etcétera, haga, ¿verdad?, que a uno sí le aparezca y al otro no, o que al uno le aparezca antes y al otro le aparezca después, pero que en general hasta 90% si le da a uno, le da al otro, ¿verdad? Si ambos padres tienen diabetes mellitus tipo 2, entonces el riesgo relativo es hasta del 40% de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 también para el paciente, para el hijo de estos padres, ¿verdad?, diabéticos los dos. Les decía, se ha visto una gran cantidad de genes involucrados en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Por eso no podemos decir, así como en la diabetes tipo 1, si expresa DR2, DR3, o sea, en la diabetes tipo 1, ¿verdad?,
son bien puntuales porque son los que se relacionan con la posibilidad de que se expresen, que se produzcan autoanticuerpos. Pero en este caso, ¿verdad? Hay una gran cantidad de genes que se han visto relacionados y aquí dice al momento, ¿verdad?, de haber obtenido esta información, más de 70 genes que tienen relación con la aparición de diabetes tipo 2, ¿verdad? Con un riesgo relativo que va desde 1.06 hasta 1.5, es decir, del 6 hasta el 50% más de posibilidades de desarrollar, ¿verdad? Diabetes tipo 2. Ahora, fenotipo, como decía, ustedes tienen que recibir sus clases de genética, pero fenotipo quiere decir cómo se manifiesta, ¿verdad?, un determinado rasgo genético. Bueno, aquí las características genéticas, ¿verdad?, que nosotros podemos observar en los pacientes que los conducen, ¿verdad?, a desarrollar diabetes, tienen que ver con la obesidad, la nutrición, la actividad física, el ambiente inútero y el peso al nacimiento. Pero estas cosas nosotros las podemos, ¿verdad?, modificar. Nosotros podemos tomar acciones para disminuir o eliminar un peso de obesidad. Nosotros podemos tomar acciones para tener una nutrición adecuada que no nos favorezca, ¿verdad?, la elevación de la glucosa. Podemos tomar acciones en cuanto a la realización de actividad física que nos disminuya la posibilidad de diabetes. Podemos, en el transcurso del embarazo, cuidar en la mujer, ¿verdad?, los niveles de glucosa para que no haya un ambiente de hiperglucemia en el desarrollo de ese bebé. Y como resultado de un buen cuidado durante el embarazo, podemos encontrar, ¿verdad?, que podemos lograr un peso adecuado al nacimiento en vez de permitir, ¿verdad?, el nacimiento de un bebé macrosómico. Entonces, la diabetes tipo 2 puede tener su condicionamiento genético, pero aunque haya una facilidad, ¿verdad?, para subir de peso o para subir, ¿verdad?, la glucosa o para hacer algo otro, ¿verdad?, algo otra causa de descontrol de la glucosa, pero nosotros podemos modificar esas características mediante el cuidado de nuestro peso, de nuestra nutrición, de actividad física, ¿verdad?, y del adecuado cuidado de los embarazos, ¿verdad?, para prevenir el ambiente de hiperglucemia en el bebé que se está desarrollando o el exceso de peso al momento del nacimiento, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, entonces tenemos que recordar, como decíamos, ¿verdad?, en un principio, que la glucosa que está en la circulación, por una parte viene de lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Pero por otra parte viene de lo que también el hígado puede producir de glucosa. Ahora, esto lógicamente tiene que ser consumido o aprovechado gracias a la acción de la insulina que produce el páncreas y que llega a la circulación igual que la glucosa. Entonces, si en la circulación hay glucosa y hay insulina, lógicamente, ¿verdad?, esto puede hacer que la glucosa se capte por el hígado, puede hacer que la glucosa se capte, ¿verdad?, por el músculo para su utilización.
puede hacer que la glucosa se transforme, ¿verdad?, en grasa para almacenarse en el tejido adiposo. Pero si nosotros tenemos un problema de resistencia a la insulina, esto hace, ¿verdad?, que por una parte el músculo no capte adecuadamente la glucosa. Puede hacer que el tejido adiposo, en vez de guardar ácidos grasos, ¿verdad?, empiece a soltarlos. Y por su parte, el hígado entonces utiliza los ácidos grasos, ¿verdad?, para producir glucosa, y entonces esto hace que aumente la cantidad de glucosa en la circulación. El otro aspecto, que es la secreción alterada de insulina, hace que si no se produce suficiente insulina, lógicamente esta glucosa no se aprovecha bien, ¿verdad?, por el músculo, y no se convierte en grasa para ser almacenada en el tejido adiposo, sino que por el contrario queda ahí, ¿verdad?, sin aprovecharse, y en conclusión nosotros vamos a obtener una mayor cantidad de glucosa circulante debido a estos dos mecanismos. Uno, la resistencia a la insulina, y el otro, la secreción alterada de insulina. En esta gráfica nosotros podemos comprender, ¿verdad?, cómo se comporta, ¿verdad?, la secreción de insulina dependiendo de la sensibilidad, ¿verdad?, o de la resistencia que nuestro paciente tenga. Si nosotros tenemos una mayor sensibilidad a la insulina, lógicamente lo que se va a producir de insulina va a ser una cantidad menor, porque si el cuerpo está más sensible, lógicamente se necesita una menor cantidad de insulina. Pero al revés, si la sensibilidad es menos, eso quiere decir que vamos a tener una mayor resistencia al efecto de la insulina, y por lo tanto, mientras mayor sea la resistencia, o sea, menor la sensibilidad, mayor va a ser la cantidad de insulina que necesita secretar en nuestro cuerpo para mantener el control adecuado de la glucosa. Entonces, si nuestro cuerpo no puede aumentar, ¿verdad?, en el modo necesario la producción de insulina, en un primer momento, ¿verdad?, esta curva va a bajar a un nivel de una tolerancia anormal a la glucosa, y si empeora la secreción de insulina relacionada, ¿verdad?, con la resistencia a la insulina, vamos a llegar al punto de que no se produce ni siquiera la cantidad necesaria para lograr un control adecuado en ayunas, y entonces vamos a tener una diabetes mellitus del tipo 2 como resultado del desplazamiento de esta curva, ¿verdad? Esta sería la curva normal, pero tomando en consideración la respuesta normal de la secreción de insulina. Pero si no responde bien, pues lógicamente esto puede llegar a lo que, ¿verdad?, definimos como diabetes mellitus, que en este caso sería tipo 2, porque no es por falta, por destrucción de células beta ni nada así, sino que por resistencia a la insulina. Se ha demostrado, ¿verdad?, que la función de la célula beta va decayendo a través del tiempo, y normalmente cuando se hace el diagnóstico, se ha llegado a concluir que ya ha habido un deterioro en el funcionamiento de la célula beta que anda como por el 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace el diagnóstico de diabetes
¿verdad? Del tipo 2, aparentemente este paciente ya tenía años de venir con diabetes que no se había diagnosticado todavía. Y como el comportamiento del deterioro de la secreción de insulina por parte de la célula beta tiene a través del tiempo una conducta bastante lineal, entonces esto ha hecho llegar a la deducción de que para que se haya destruido, ¿verdad? Ya digo, no para que se haya destruido, para que se haya producido un deterioro del funcionamiento de la célula beta del 50%, quiere decir que esto es un proceso que debe haber iniciado alrededor de 8 o 9 años antes de que se haga el diagnóstico, en el entendido de que el paciente no se estaba vigilando, sino que simplemente llegó a consultar cuando presentó manifestaciones y entonces se hizo el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, si se trata de una persona que periódicamente por vigilancia, por cualquier razón, se hace sus exámenes y está viendo que están normales, pues entonces, cuando aparece la anormalidad, entonces uno está seguro que en ese lapso fue el inicio de la diabetes mellitus manifiesta. Pero si el paciente consultó cuando ya presentó alguna manifestación que lo hizo sospechar y no tiene documentación de ningún examen anterior, ¿verdad? Entonces, muy seguramente ya si se hubiera hecho exámenes antes le hubiera salido, pero como no se los había hecho, pues no se dio cuenta. Entonces, la historia más más típica, ¿verdad? Es que cuando se hace el diagnóstico, el paciente ya tenía por lo menos unos 8 o 9 años de ser diabético y no se había dado cuenta, ¿verdad? Presentación, manifestaciones clínicas son las mismas que ya dijimos cuando hablábamos de la diabetes tipo 2, ¿verdad? Poliuria, o sea, se orina mucho, polidipsia. Debido a la deshidratación por orinar tanto, se produce una sed excesiva que conduce a que el paciente beba mucha agua, pérdida de peso por la falta de aprovechamiento de los nutrientes que tiene que ver con la falta de insulina o con la falta de efecto de la insulina. Esto no ocurre en un primer momento, porque en un primer momento, si lo que nosotros tenemos más normalmente es resistencia a la insulina, pero el cuerpo puede aumentar la cantidad de insulina, ¿verdad? Para vencer esa falta de efecto, pues entonces lógicamente el paciente en un primer momento puede tener exceso de peso, que ya, ¿verdad? Puede tener algo de deterioro en su secreción de insulina, pero que de todas maneras, ¿verdad? Lo que produce es suficiente para que el cuerpo aproveche los nutrientes y por lo tanto el paciente en un primer momento, aunque ya tenga diabetes, se puede mantener en una condición de obesidad y con el tiempo, sobre todo cuando se va cuando se va agravando la deficiencia en la secreción de insulina, pues entonces es cuando se puede empezar a perder peso y muchas veces eso es una cosa notoria a partir de un cierto momento, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La fatiga, la debilidad, el cansancio, la somnolencia, ya habíamos explicado que es la falta de aprovechamiento de nutrientes, lógicamente lo que hace que el cuerpo se sienta falto de energía, la reducción de la agudeza visual, ¿verdad? Y otras manifestaciones como la mayor frecuencia de infecciones y de cicatrización lenta, que normalmente tiene que ver con que ya hay, como decía anteriormente, un deterioro en la circulación y por lo tanto una dificultad para reparar los tejidos lesionados. Los criterios diagnósticos son los mismos,
que comentamos, ¿verdad? Cuando hablamos de la diabetes tipo 1. Una glucosa de 126 o más en más de una ocasión, o una glucosa de 200 o más en una curva de tolerancia a la glucosa 2 horas después de haber consumido 75 gramos de glucosa en más de una ocasión, o una hemoglobina glucosilada de 6.5% o más en más de una ocasión, confirman diagnóstico, ¿verdad? Pero si el paciente tiene síntomas típicos y nosotros lo único que queremos verificar es si la causa de sus síntomas de verdad es por diabetes, le hacemos la glucosa y sale 200 o más, pues ya está confirmado, porque uno es el examen y otro son las manifestaciones clínicas típicas que el paciente tiene, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ahí tenemos confirmado el diagnóstico de diabetes mellitus. Los objetivos del tratamiento son los mismos que ya comentamos, ¿verdad? Eliminar los síntomas, reducir las complicaciones, permitir al paciente un estilo de vida lo más normal posible y tenemos que vigilar lo mismo, ¿verdad? En la diabetes tipo 2. Vigilar la glucosa, la hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Estar pendiente de la condición de sus ojos, de sus pies, de sus riñones. Cuidado con la alimentación, educarlo, enseñarle, ¿verdad? Estar pendiente de cómo está su tensión arterial. Los pacientes diabéticos que al principio no son hipertensos tienden a hacerse hipertensos con el tiempo. ¿Por qué? Porque la glucosa alta favorece la aterosclerosis y la aterosclerosis, lógicamente, el endurecimiento, ¿verdad?, de las arterias, la pérdida de la elasticidad arterial, lógicamente hará que las arterias no tengan, ¿verdad?, la elasticidad necesaria para que cuando pase la sangre, ¿verdad?, no aumente la presión. Como se van endureciendo, entonces no estiran adecuadamente y eso genera, ¿verdad?, un aumento en la presión, más en la tensión sistólica, ¿verdad?, que en la diastólica. Entonces, vigilar la tensión arterial, los lípidos, que como decíamos también, en los pacientes diabéticos, el control es más estricto porque la glucosa alta hace que se formen más rápidamente de lo normal las placas de colesterol, las placas ateroscleróticas. Por lo tanto, perfil de lípidos, ¿verdad?, es de una vigilancia importante en el paciente diabético. La creatinina, lógicamente, la determinación de su tasa de filtrado glomerular de creatinina o que hagamos un cálculo por otros medios. Las inmunizaciones de las que ya comentábamos, el uso de antiplaquetarios, todo eso, ¿verdad?, tiene que ver con la diabetes mellitus tipo 2. Los objetivos del tratamiento no son diferentes. A veces nosotros podemos ser un poco más permisivos en los niños o en los ancianos, porque hay un mayor riesgo de complicaciones si ocurre hipoglucemia o si ocurren crisis de hiperglucemia en niños o en ancianos, ¿verdad? Pero en general vamos a considerar como objetivo a un C menos de 7%, glucosa en ayunas entre 80 y 130, postprandial menos de 180, tensión arterial que no clasifique para hipertensión, es decir, menos de 140 la sistólica y menos de 90 la diastólica, menos de 100 de colesterol LDL, menos de 40 en los varones la HDL y menos de 50 el HDL en las mujeres, y menos de 150 los triglicéridos, ¿verdad? O sea, eso no cambia
es igual para la diabetes tipo 1 que para la diabetes tipo 2. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Lo que corresponde, cuando hablamos de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Nos referimos a la parte del tratamiento, ¿verdad? De la diabetes tipo 1, refiriéndonos a los detalles sobre todo de la insulina. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, hay también una clase que no es de la medicina 1, sino que de la medicina 2, en la que nos vamos a referir específicamente a las estrategias, ¿verdad?, de tratamiento y prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, no es tanto el caso aquí, ¿verdad?, detenernos a hablar mucho del tratamiento. Sin embargo, yo quisiera aprovechar para decir, ¿verdad?, para que no quede la idea incompleta, que así como vimos que los pacientes diabéticos tipo 1 obligatoriamente deben recibir tratamiento con insulina porque su problema es la deficiencia de insulina, ¿verdad? En la diabetes tipo 2, nosotros tenemos diferentes alternativas de tratamiento diferentes de la insulina, ¿verdad? Y en este caso, lógicamente, aunque la primera causa, ¿verdad?, que nosotros vemos de diabetes tipo 2, digamos, la primera causa fisiopatológica parece ser en general la resistencia a la insulina, pero con el tiempo va apareciendo el deterioro en la secreción de insulina. ¿Qué quiere decir? Que en un primer momento, lo que más nos va a servir van a ser los medicamentos que mejoren la resistencia a la insulina. Y en este caso, a la cabeza y lo más económico y lo más disponible, la metformina, ¿verdad? Aparte de la metformina, lógicamente tenemos otras cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, a disminuir la resistencia. ¿Cuáles pueden ser? Las tiazolidinediona, por ejemplo. Pueden ayudar también otros medicamentos. Sin embargo, ¿verdad?, como sensibilizadores, prácticamente son la metformina y las tiazolidinedionas. En la medida que va apareciendo una deficiencia en la secreción de insulina, nosotros podemos utilizar otros medicamentos que estimulen la secreción de insulina. Y ahí, por ejemplo, tenemos las sulfonilureas, ahí tenemos, por ejemplo, las meglitinidas, ¿verdad? Y en una forma un poco más indirecta, ¿verdad?, tenemos los inhibidores de la DPP4, es decir, los que guardan relación con el efecto de la sincretina, ¿verdad? Los agonistas del GLP-1, ¿verdad? Porque en cierta forma, van a estimular la secreción, ¿verdad?, de insulina, los inhibidores de la DPP4 en forma indirecta, porque lo que hacen es evitar la degradación de incretinas, pero los análogos del GLP-1 hacen el efecto propiamente de la incretina, pueden estimular la secreción de insulina, pero lo hacen en una forma un poco menos indiscriminada, por lo tanto, ¿verdad?, no con la misma potencia que las sulfonilureas o las meglitinidas, por ejemplo, pero que a la vez tienen otros beneficios, beneficios de otros efectos adicionales, ¿verdad? Entonces, y al mismo tiempo, nosotros podemos utilizar otras ayudas para disminuir, ¿verdad?, los niveles de glucosa circulante. Uno, por ejemplo, ¿verdad?, los inhibidores del SGLT2, es decir, estos no nos ayudan
a que se produzca más insulina ni a disminuir la resistencia a la insulina, pero nos ayudan a eliminar glucosa. Entonces ya eso es una gran cosa, ¿verdad? Y de la misma manera, otros medicamentos, ¿verdad? Como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿verdad? Tampoco nos van a estimular la secreción de la insulina ni nos van a mejorar la resistencia a la insulina, pero nos van a ayudar evitando la absorción, ¿verdad?, de glucosa a partir del tracto gastrointestinal. Entonces, en diferentes momentos, estos otros medicamentos también se pueden utilizar y, por lo tanto, teniendo todas estas consideraciones en mente, nosotros vamos a poder elegir cuál es el medicamento más adecuado para el tratamiento de los diabéticos de tipo 2. Podemos decir como una orientación general que al principio de la diabetes y en pacientes con exceso de peso, y más si nosotros vemos que tienen características como la acantosis nígrica, pues son pacientes que definitivamente se van a beneficiar de la metformina y segundo, de una tiazolidinediona, ¿verdad? Pero si nosotros vemos pacientes que aunque sea la primera vez que los evaluamos, pero no tienen exceso de peso, no tienen acantosis nigricans o incluso tienden a la pérdida de peso, entonces es evidente que el problema más relevante en ese momento, al menos clínicamente, lo más evidente, ¿verdad?, es que hay una deficiencia significativa en la secreción de insulina. Pues son pacientes que se van a beneficiar más de la utilización de medicamentos secretagogos de la insulina. ¿Cuáles pueden ser? Decíamos entonces las sulfonilureas, la meglitinida y en una forma indirecta, ¿verdad? Los inhibidores de la DPP4 y los análogos del GLP-1. Además, si la deficiencia de insulina es grave, tanto que no la podemos resolver, ¿verdad?, adecuadamente con medicamentos orales, pues los pacientes diabéticos tipo 2 en un momento llegarán a necesitar insulina para su control, para su tratamiento adecuado. Y ojo, no significa que se conviertan en diabéticos tipo 1. En la actualidad es un error diagnóstico que tiene que ver con la clasificación antigua de la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque como sinónimo de diabetes mellitus tipo 1, se decía que teníamos un diagnóstico de una diabetes mellitus insulino dependiente. Y como sinónimo de la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Se decía que teníamos una diabetes mellitus insulino independiente. ¿Qué quiere decir? El paciente tipo 2, no era dependiente de insulina, no la necesitaba. Pero estamos viendo que hay deterioro con el tiempo en la secreción de insulina y que por lo tanto, en un primer momento lo que tenemos que hacer es tratar de estimular la secreción de insulina. Pero llegará un momento en el que ni aunque le demos media docena de pastillas secretagogas, ¿verdad?, no vamos a lograr que el páncreas dé la insulina que esté haciendo falta. En ese momento habrá que suplir al diabético tipo 2 con insulina. No quiere decir que se convierta en tipo 1, ¿verdad? Puede convertirse en insulino dependiente, porque para controlarse bien y para no morirse, ¿verdad?, tendrá que utilizar insulina. Pero siempre es tipo 2, ¿verdad? Porque ahora la clasificación de tipo 1 y tipo 2 no quiere decir insulino dependiente o insulino independiente, sino que tipo 1 es por la destrucción de las células beta pancreáticas, normalmente por causa autoinmunitaria, ¿verdad? Y tipo 2, ¿verdad?, es
por, en primer lugar, resistencia a la insulina y, en segundo lugar, deterioro de la secreción de insulina, no por destrucción de la célula beta, sino que por un deterioro en el funcionamiento de la célula beta. ¿Comprendido? Entonces, eso lógicamente nos da luz para que nosotros decidamos cuál va a ser el tratamiento más adecuado en cada paciente. Bien, preguntas en los minutos que nos quedan.